dice la palabra del Señor: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Amén. La palabra del Señor, amados hermanos, hoy nos trae un tema: propaguemos la luz. Propaguemos la luz. Amén. Empezamos entonces hablando sobre lo que la palabra trae a nosotros. Propaguemos la luz. Como cristianos, es decir, como discípulos de Jesús, estamos llamados a ser luz en medio de las tinieblas. Y eso es una expresión conocida, reconocida, ya escuchada muchas veces. Debemos de ser luz en medio de las tinieblas. Y en medio de ello debemos de reconocer algo: que vivimos en la más densa oscuridad que podríamos tú y yo imaginar en estos tiempos. Y no hablo de una oscuridad física, literal, hablo de una oscuridad espiritual. Los valores cristianos han sido arrasados. Las familias se desmoronan completamente, pues el avance de la maldad que atrae a la destrucción integral de la sociedad es el día a día a nivel mundial. En muchos países se está llevando a la juventud a una esclavitud tremenda, a una dependencia, codependencia, a un aislamiento de la interrelación como jóvenes y llamados a prepararse para ser el futuro de las naciones. Pues ellos están realmente atrapados en una dimensión desconocida, por decirlo de esta manera. La gente no cree en el matrimonio, la gente no cree en el proyecto de Dios, la gente llama malo a lo que Dios llama bueno y viceversa. Los valores han sido anulados en muchas partes del mundo. Y ante este escenario tenemos una pregunta: ¿quiénes se van a levantar como una luz? ¿Quiénes son los llamados a levantarse en medio de una oscuridad tan profunda como la que experimentamos en esta época y no distante del relato histórico y bíblico en donde Isaías nos llama el día de hoy a reflexionar por medio del Espíritu Santo? El tiempo del relato bíblico marca para el profeta Isaías un tiempo en donde Israel estaba en profunda oscuridad. Ya para esa época, en el contexto histórico, obviamente el pueblo estaba dividido en dos: por un lado al norte Israel, por otro lado Judá al sur. Y en medio de ello, esta profunda oscuridad, bajo el reinado de uno de los reyes más malos, malo por decirlo así, perverso que tuvo Judá, llamado Manasés. Y si usted ha leído la palabra, conoce más o menos el contexto en el cual se refiere al periodo que gobernó Manasés, un rey malo. Dios ya había determinado un juicio precisamente para su pueblo, ya había determinado un juicio para todo Israel, y era Nabucodonosor el instrumento que iba a utilizar, siendo rey de Babilonia, en donde iba a hacer un plan de invasión y también iba a tomar suyugado al pueblo de Dios. Ya había juicio sobre Israel, precisamente por su manera de comportarse delante de Dios y delante de los hombres. E Isaías se levanta, un hombre de Dios, según lo que dice el hebreo, hagiógrafo, un hombre santo de Dios. Dios lo levanta, lo inspira. E Isaías, en lugar de ver la foto de la oscuridad del momento de aquella sociedad, más bien Dios le da a él y le revela toda una película que tenía que ver con la luz que vendría años después, en donde los israelitas volverían del cautiverio a su tierra, volverían a su Jerusalén. Y para darle contexto y argumento a esta introducción, dice Isaías, nuevamente vamos a leer ahora hasta el versículo 3, del 1 al 3, y dice la palabra: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz
y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Dándole un poquito más de ampliación a la base de nuestro sermón, vemos acá que cuando uno logra mirar lo que Isaías recibe de parte de Dios, realmente podemos ver que él puede interpretar lo que Dios está esperando de cada uno de los cristianos. La pregunta en esta mañana: ¿dónde están los cristianos? Gloria a Dios por el que se identifica como cristiano, porque es un seguidor de Jesús. Es alguien que ha muerto al pecado y ha nacido a una nueva vida en Jesús. Y somos hechos nuevas criaturas. Por lo tanto, tenemos una nueva mente, tenemos una nueva misión en nuestra vida. Ya no de desperdiciarla en este mundo terrenal, sino de invertirla en los caminos del Señor. Y tomándonos del hilo que nos invita a ver Isaías, cada uno de los cristianos debe de tener presente lo que Dios espera de ti como de mí. Que propaguemos la luz. Es decir, nos levantemos, como bien lo dice el texto en el versículo 1. Levántese, resplandezca en medio de la oscuridad. Alguien podría decir, a manera de pregunta, escuchando una y otra vez este texto, ¿cómo los cristianos pueden propagar la luz en medio de tal nivel de oscuridad? Si cuando se habla en nuestro trabajo, muchas veces somos rechazados, marginados, señalados, etiquetados. Si cuando se habla de la familia, nadie cree en la familia. Cuando se habla del matrimonio, nadie cree en el matrimonio. Y a pesar de ello, en medio de la oscuridad, hoy el Señor nos dice: no es en tu fuerza, es en el poder de mi espíritu que voy a lograr que por medio de tu vida resplandezca la luz que mi Hijo un día trajo a tu vida. Es a través de Jesús que tú y yo podemos propagar la luz. Es a través del poder del Espíritu Santo. No es en nuestras fuerzas, no es en nuestra capacidad. Porque si es en nuestra fuerza y es en nuestra capacidad, pues cerremos la puerta y nos vamos a la casa. Es en las fuerzas que el Señor nos puede dar. Y a pesar de ello, hoy el Señor nos dice una y otra vez: en medio de la oscuridad, yo quiero que tú, discípulo mío, propagues la luz y que corra el telón del plan de Dios para la redención de todas las personas. Recuerde que el Señor no tarda su promesa. Este año, como nunca antes, se habla del rapto de la iglesia, del tiempo final de la dispensación de la gracia. La iglesia en cualquier momento es arrebatada, amados hermanos. El Señor no está tardando su promesa, pero Él en su misericordia anhela que todos procedan al arrepentimiento y necesita de una iglesia comprometida con Él para propagar la luz. Cristo iluminando todo hogar, Cristo iluminando toda familia, Cristo iluminando a cada nación. Ese es el anhelo de nuestro Padre. En medio de ello, mientras el día de hoy reflexionamos sobre este texto, sobre este título, el Señor quiere traernos 4 desafíos. 4 desafíos que nos van a movilizar, porque la iglesia es orgánica, la iglesia es viva, la iglesia eres tú, la iglesia soy yo, la iglesia no son paredes. Por lo tanto, estos 4 desafíos movilizan a la iglesia para que la luz de Cristo pueda ser propagada e ilumine en todo lugar. Mientras vemos estos desafíos, tenemos que meditar en nuestra vida como cristianos, porque es precisamente donde hay una necesidad de que tú y yo escuchemos la voz de Dios para ser luminares en este mundo. En todo este marco introductorio podemos ver un gran desafío ya que nos invita a analizar 4 desafíos para ti y para mí. Primer desafío, que es necesario que usted lo tenga presente: hay que aceptar la verdad. Es lo que más nos cuesta, aceptar la verdad. Cuando hablamos de aceptar la verdad, hablamos de aceptar nuestra realidad, la realidad personal, la realidad colectiva, la realidad nacional, la realidad mundial. Hay que aceptar la realidad.
Y es que precisamente la sociedad está sumida en la más vil oscuridad. ¿A qué oscuridad tú el día de hoy puedes ver? Veamos qué dice el contexto. Isaías 59, versículos 9 y 10 dice lo siguiente: por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. Qué necesario es que nosotros miremos esta palabra y la miremos de tal manera que podamos traerla al presente y mirar a nuestro alrededor, no con ojos físicamente hablando, porque nuestro caminar no es por vista sino por fe. Y si hablamos de la fe tenemos que verlo con ojos espirituales. Nos dice la palabra de Dios que la oscuridad, en el marco de lo que Isaías se refiere, era el tiempo en el que gobernaba el rey Manasés. Lo había dicho hace un momento, un rey malo. Manasés tenía 12 años, una criatura cuando comenzó a reinar sobre Judá. Imagínense, 12 añitos. ¿Qué puede saber un niño de 12 años de gobernar un pueblo? Pero la palabra nos dice que en ese contexto Manasés asume 12 años y gobernó 55 años. 55 años gobernó este hombre, que la palabra lo tiene como uno de los más malos que ha gobernado Judá. Hijo de Ezequías, uno de los pocos reyes buenos. En medio de ello, este hombre sin valores, perdido totalmente por alguna cepa maligna en su corazón, entregado totalmente a todo lo opuesto delante de Dios, vemos que era un tiempo de corrupción en el que gobernó Manasés. El pueblo le había dado las espaldas a Dios. Habían adorado a dioses paganos. Se habían entregado a la idolatría, se habían entregado a los placeres, se habían entregado a todo lo que Dios rechaza y llama malo. Cualquier coincidencia con nuestra sociedad en pleno siglo XXI, podríamos decir que es pura casualidad, pero déjame decirte que no es así. Para nada es así. Cuando uno comienza a ver la oscuridad que tenemos alrededor, el avance, por ejemplo, de las ideologías contrarias a la voluntad de Dios, usted las puede enumerar, se aprueban como pan caliente en las normas de los distintos países que regulan y controlan el desarrollo de las naciones. Vemos entonces también que hay leyes que aceptan el asesinato de niños en los vientres de sus madres, la destrucción de la familia, pues hoy en día existe el matrimonio ocasional, coyuntural, regulado por tiempo, según la necesidad de los que se ponen de acuerdo en el matrimonio en algunas partes de este continente. Entonces comenzamos a ver destrucción tras destrucción de todo lo que Dios llama bueno. Asimismo, la creciente tasa de suicidios por el exceso de la ansiedad, por el exceso del estrés, por el exceso del pasado. Se deprime la gente y las tasas de suicidio son muy altas, y eso es algo que ya se ha normalizado y nos pone frente a una profunda oscuridad en las que nos estamos acostumbrando. Entonces se normaliza en una sociedad la pérdida de valores. Nos acostumbramos a ver todo lo malo y lo hacemos parte de una normalidad y convivimos con ello creyendo de que ese es el plan de Dios para la sociedad. Pues en medio de ello, el gran problema está en que la sociedad ha quitado a Dios de todo. Lo quita de la familia, lo quita precisamente de las escuelas, lo quita de la propia nación. Quitan los valores, y lo peor es que lo único que tenemos como resultado de quitar a Dios es muerte, destrucción y caos, como en el tiempo de Manasés, oscuridad. Tenemos que aceptar que esa es la realidad. Tenemos que aceptar, amados hermanos, querramos o no, hay que salir de la burbuja donde nos hemos metido mentalmente, creyendo de que vivimos en una sociedad normal, y no es así. Estamos frente a una realidad en donde es necesaria aceptarla.
la oscuridad profunda y la muerte en el día a día como consecuencia de tener pecados ocultos, de vicios, dolor y resentimiento. Primer desafío para la iglesia: acepte esta verdad. Es una realidad. Sumidos en la más profunda oscuridad en estos tiempos. Necesitamos salir de esta oscuridad. Y el único que puede ayudar a la humanidad es Jesucristo. ¿Usted lo cree? Así como un día Dios lo sacó a usted de la oscuridad más grande, Dios también puede hacer lo mismo con sus vecinos. Dios puede hacer lo mismo con sus compañeros. Dios puede hacer lo mismo con todas las personas que viven en esta ciudad, los que viven en este país y, por qué no decirlo, en el mundo entero. Jesús pagó un precio y lo pagó por toda la humanidad. Por amor a la humanidad es que Dios entregó a su unigénito Hijo en la cruz de Calvario. Necesitamos entonces reconocer la realidad, la verdad, aceptarla como tal, que es un gran problema que tiene la iglesia en estos tiempos, y es que no está mirando con ojos espirituales, sino con ojos carnales. Está viendo con ojos físicos, está viendo lamentablemente una realidad distorsionada. Si seguimos haciendo lo mismo, continuaremos en la misma oscuridad. Tenemos que cambiar nuestros hábitos. Tenemos que alejarnos de todo aquello que nos arrastra a vivir una vida sin fe, a vivir una vida alejada de la palabra de Dios. ¿Cuánta gente es arrastrada hoy por hoy a dejar la Biblia? Es normal, algo que yo no termino de aceptar y me pueden decir anticuado, es que usted ande sin su Biblia, porque tiene todo en un teléfono. Bueno, yo sigo pensando, amado hermano, que los buenos hábitos, amados hermanos, comienzan con cosas pequeñas. Alguien hizo un día una parodia: si nosotros tratáramos a la Biblia como nuestro celular, otra fuera su vida, amado hermano, definitivamente, porque la gente lo primero que hace y lo último que hace en el día es tener el celular en la mano. De ahí imagínense todo lo que hace con el celular, todo lo que provoca incluso como enfermedades hoy el celular a causa de la adicción. Si tú y yo como cristianos fuéramos adictos realmente a la palabra de Dios, otro sería el cantar. Qué necesario es aceptar la verdad. Primer desafío: aceptando la verdad. Acepte la realidad en la que estamos viviendo en pleno siglo XXI. Segundo desafío, y es importante, es alumbrando día a día. Aquí vamos a tener una acción conjugada. Hay un verbo, alumbrar, pero hay que aterrizarlo en la vida de cada uno de nosotros. Hay que alumbrar. Alumbremos día a día, porque estamos llamados a propagar la luz. Entonces, esto ya nos invita a ver que si reconozco el problema, que es aceptar la verdad y la realidad, entonces puedo salir y podemos plantear como solución una salida a la vil oscuridad. Dice el profeta en el versículo 1 de nuestro capítulo 60 de Isaías: la gloria del Señor ha nacido sobre ti. La gloria del Señor. Qué hermoso, qué precioso es este texto. La gloria del Señor ha nacido sobre ti. Y aquí el profeta habla de la presencia del Señor. La presencia del Señor. Y la única manera de salir de la oscuridad es que tú y yo busquemos a Jesús, la luz del mundo, para que ilumine nuestras vidas. Y no basta con que un día recibí a Jesús. Es que yo ya recibí a Jesús. ¿Y qué significa eso? Que si usted un día lo recibió a Jesús, debe día a día, amados hermanos, ir detrás de las pisadas de Jesús. Ir detrás de las pisadas de Jesús. Pues si usted cree que es suficiente decir y profesar que solo ha recibido a Jesús y sus pasos están en el sentido contrario a las pisadas de Jesús, entonces estamos en un serio problema. Porque tal vez un día sí usted vio la luz y de ahí ¿qué hizo? La siguió. El problema está en que dejamos de seguir la luz que representa a Jesús en nosotros. Para que nosotros podamos iluminar, necesitamos de esa fuente. Yo necesito a Jesús en mi vida para poder iluminar. En otras palabras, es Jesús el que me recarga día a día. Es Jesucristo el que está iluminando mi vida y de esa manera puedo iluminar. Por ejemplo, en el tiempo de los apagones, el año anterior, si usted no ponía a cargar su batería, ¿sí?, su lámpara, su foco portátil, lo que sea, si usted no lo podía cargar,
Cuando se iba la luz, usted no podía iluminar en medio de las tinieblas. Qué necesario es estar siempre recargado de Jesús en nuestras vidas, y eso es a través de su palabra, es a través de la oración, es a través del ayuno, es a través de vivir una vida de iglesia, una vida de reino, una vida que tiene la mirada puesta arriba. Todo cristiano tiene que tener la mirada puesta en Jesús, porque si usted la baja, si usted se aleja, de nada sirve tener la lámpara si no tiene la energía, si no tiene el insumo necesario para alumbrar en el lugar donde hay oscuridad. ¿Usted cree que un cristiano puede iluminar en su trabajo si nunca lee la Biblia, si nunca se congrega, si nunca ora? ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Solo de epíteto nada más, de una denominación? Yo soy cristiano y eso será suficiente. No, porque Jesús lo dijo bien claro: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en mi reino. Por lo tanto, necesitamos, amados hermanos, estar conectados en la fuente día a día para poder alumbrar. ¿Qué problema cuando nuestra vida cristiana es solamente religión y más religión y sigue siendo religión? Pues religioso, ¿para qué? Nosotros no tenemos que vivir una religión, sino una relación, porque las religiones están atrapadas en dogmas y en vanas repeticiones, pero la relación es un estilo de vida que no tiene ni hora de inicio ni hora de final, que no tiene precisamente una carga sobre tu vida, sino que realmente es una liberación al vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Qué triste si usted está viviendo una religión por 20, 30, 40 años y en vez de ser libre, usted cada día está más aprensivo y está ahí preso y está encadenado y estancado, que le pesa la vida. Y lo más interesante es que los demás ven que a usted le pesa la vida. Pues déjame decirte que no es así lo que Jesús quiere que vivamos. Porque si vamos a andar, amados hermanos, como luciérnagas apagando, porque qué fastidioso, y yo lo puedo decir, porque uno de los efectos que tiene mi lámpara es una luz intermitente que fastidia. Si a usted le ponen una luz intermitente en su cara cada rato que se prende y se apaga, usted dice: saca eso de aquí que me molesta. ¿O no es así? Así sería la vida de un cristiano, que un día tiene el pie en la iglesia, otro día tiene el pie en el mundo, que prende y se apaga. Pues defínete: o estás prendido o estás apagado, o estás frío o estás caliente. Pero qué fastidioso si el mismo Señor dice: esos tibios los vomito. Imagínense cómo sería si nuestra luz estuviera prende y apaga cada rato. Muchos de nosotros vivimos como cristianos que jamás hemos descubierto la luz, que jamás hemos descubierto la gloria de Dios. Y eso sí es penoso, porque usted está desperdiciando realmente su tiempo en esta tierra. Y es un problema si usted no está experimentando una verdadera relación con el Señor, en donde el Señor está presente en su vida. Hace algunos años alguien dijo: es que en este lugar no está la presencia de Dios. Dios mío, ¿dónde está entonces la presencia del Señor? Porque si yo vine a Cristo Jesús, la palabra dice que el Paracleto mora ahora en mí. He sido sellado con el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, es ahora Dios en mi vida. Y donde yo vaya, la presencia de Dios tiene que ser real en mi vida. Y no puedo yo estar echando la culpa a algún lugar o a la gente de que la presencia de Dios no está en ese lugar. Porque es en mi vida donde debo de reconocer la presencia de Dios. Jesús dijo en la sinagoga, imagínense, en la sinagoga, es como que el día de hoy Jesús entra a este lugar y están todos aquí los eruditos, ¿sí? Bien vestidos, con sus Biblias en las manos, doctos, lectores de la Biblia, y viene el Señor Jesús y nos desbarata en 3 segundos. Mire lo que pasa en la sinagoga. Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19, dice el Señor lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí. Sobre mí. Eso tiene que haber sido como un golpe, pero con un puño de hierro. Tiene que haberlos desbaratado. La barba de esos rabinos tiene que haber salido volando así. Eso tiene que haber sido en cámara lenta un golpe, pero muy fuerte. Por cuanto me ha ungido, dice, para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Se supone que estaban todos los que estudiaban las Escrituras, los profetas, los salmos,
eran gente estudiosa y que se habían olvidado de esta parte de Isaías. Porque el Señor Jesús lo que estaba haciendo en ese momento era recordar lo que está en Isaías 61, versículo 1 y 2. Dice el versículo 19 de este mismo evangelio: a predicar el año agradable del Señor. Era el Señor recordándoles lo que se supone que ellos tenían que haber estado haciendo también. Por el contrario, era una secta tan cerrada en sí misma, que se habían olvidado de la verdadera razón por la cual Jesús, el Mesías prometido, tenía que venir a la tierra. Claro que ellos no lo reconocían a Jesús, para nada, pues Jesús era, en otras palabras, un impostor. ¿De qué sirve tanto conocimiento intelectual si no hay relación? Ellos eran muy doctos y muy conocedores, pero si no hay relación, si no experimentas realmente la presencia de Dios en tu vida, la gloria de Dios en tu vida, la luz de Dios en tu vida, pasarán tanto tiempo como aquellos religiosos de esa época. Y en medio de todo esto, ¿qué significa lo que el Señor Jesús le decía a estos hombres en la sinagoga? La gloria de Cristo cambiando nuestras miserias. En otras palabras, era el mensaje profundo para todos aquellos, e incluso para nosotros el día de hoy, y hasta cuando el Señor lo quiera de esa manera. La gloria del Señor cambiando nuestras miserias, la gloria de Cristo librándonos de nuestras ataduras, la gloria de su presencia cambiando lo que no hemos podido cambiar por años viviendo en una religión. La gloria de Cristo sanando a los quebrantados, dando vista a los ciegos. Pablo nos dice en 2 de Corintios 8:9: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La gente en las iglesias lee y escucha el mensaje de Dios. Y este mensaje a aquella iglesia es claro: ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Es decir, esto es un reemplazo donde la gloria del Señor ha llegado a nuestras vidas, mientras nuestros pecados y nuestras miserias fueron puestas sobre Él. Qué interesante. Es el Señor que ha puesto sobre nosotros de su presencia, de su gloria, de su luz. Y todo lo que antes representábamos fue puesto sobre sus hombros ahí en el madero. Y aquí está la maravilla de cuando una persona es iluminada por la presencia del Señor. La presencia del Señor trae cambios que no se pueden hacer por nuestra cuenta. Son operados por el mismo Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Ante la falta de fuerza que nosotros podemos tener para cambiar, el Señor por medio del Espíritu Santo opera y transforma todo lo que antes representabas en algo nuevo. Por esta razón necesitamos cada día ser iluminados con la presencia del Señor a través de su palabra, a través de una vida de intimidad, a través de una vida, amados hermanos, consagrada y entregada a Él. Porque sin la presencia de Dios en nosotros no podemos y no nos va a alcanzar para que se operen cambios en nuestras vidas. No crea que solo con venir el domingo a la iglesia ya es suficiente. O tal vez por creer que tengo una Biblia en la mano es suficiente. No es suficiente tampoco solo traer a los niños a la iglesia, aunque eso está bien. Está bien todo eso, pero realmente los cambios en nuestras vidas no serán posibles si la luz de Cristo no está en nosotros. Y si la luz de Cristo no está en nosotros, no hay cambio, no hay transformación. Entonces tampoco habrá en nosotros para el resto de las personas impacto si queremos profesar y propagar la luz del Señor. Podemos estar quebrantados, podemos estar cautivos, podemos estar pobres, pero cuando la gloria del Señor viene sobre nosotros, aparecen los cambios que necesitamos. Los cambios que necesitamos. Es una evaluación importante que todo cristiano tiene que hacerse, porque sin Dios la vida integral será un caos. Dígame a alguien que le haya ido bien a lo largo de la vida sin Dios. Y cuando hablo de la vida, no nos olvidemos de que el ser humano es eterno. Hay eternidad en el ser humano. Así que la vida no está solo supeditado a la materia. Es una vida, amados hermanos, que al final, cuando dejemos esta tierra, solamente hay dos opciones:
o vivir eternamente delante de la presencia del Dios vivo y verdadero, o vivir muriendo siempre alejado de la presencia de Dios. ¿Eso qué significa? Que unos estarán en el reino de Dios y otros estarán en el infierno, viviendo, muriendo eternamente siempre. Triste. Sin Dios la vida integral es pobre, gris, oscura, y por eso necesitamos experimentar la luz de la gloria de la presencia del Señor para alumbrar día a día a todo nuestro alrededor. Hay que volver a abrir la palabra en nuestras vidas. Si usted tiene apagada la lámpara, imagínese, lo más triste sería que usted tenga una lámpara en su casa, se vaya la luz, usted mire la lámpara y se pregunte si es necesario prenderla o no. ¿Cuántos cristianos viven así? ¿Ven la Biblia? ¿La leeré o no la leeré? ¿Podré leerla hoy día? ¿Tengo tiempo para leer hoy la Biblia? Y pasa así, filosofando un día, una semana, un mes, pasan años, y usted vive en la más tremenda oscuridad personalmente hablando. Ahora imagínese si eso se multiplica por la cantidad de miembros en una iglesia que practican lo mismo, en donde no se los invita ni se los exhorta a que tienen que abrir la palabra de Dios día a día. Porque ¿qué pasa cuando alguien se sienta a la mesa, se sirve los alimentos, está la cuchara, está la sopa caliente y está que contempla el plato y dice no tengo apetito? Un día le aceptan, al segundo día ya sospechan, al tercer día este está enfermo. ¿Qué tiene que hacer una persona cuando pierde el apetito y obviamente reconoce que algo está mal en su vida? Va donde el doctor. Y si usted como cristiano se da cuenta al tercer, cuarto día que no tiene interés ni apetito, ni de orar, ni de leer la Biblia, entonces usted tiene que ya reconocer, tengo un problema, tengo algo que me está enfermando por dentro, que me aleja de la presencia de Dios. Así que es necesario hacer un alto y buscar la presencia de Dios y que la presencia de Dios lo ilumine. Y es necesario por eso volver a la palabra, porque de la palabra es la espada, la palabra es la luz, la palabra es su alimento espiritual. Y sin ello, ¿usted cómo está viviendo? Hay que encontrar la intimidad con Dios. Hay que volver a buscar esa relación con el Señor. Pudiéramos actuar como Moisés. Moisés, todo el mundo sabe quién es Moisés. Moisés, aquel hombre, aquella figura de Cristo que el Señor utilizó para poder libertar a su pueblo que estaba por aproximadamente 400 años bajo el cautiverio de los egipcios. Y lo levanta a Moisés. Y Moisés, obviamente, en un momento dado, estando él ahí en un monte, le dice al Señor en su más profunda intimidad lo que dice Éxodo 33:18. Él entonces dijo, Moisés diciéndole al Señor, te ruego que me muestres tu gloria. Te ruego que muestres tu presencia. Te ruego, qué hermoso. Y la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente, te suplico. En otra traducción dice, te suplico que me muestres tu gloriosa presencia. ¿Usted ora así de esa manera al Señor? ¿Usted le pide al Señor de esa manera? Te suplico, te ruego, enséñame tu preciosa presencia, tu gloriosa presencia. Qué necesario es mirar a la luz de la palabra la necesidad de experimentar día a día de esa presencia del Señor en nosotros, para que cuando la gente nos llegue a mirar, no por jactancia, sino para que alguien pueda decir, qué persona diferente. Esa persona se ve integral, esa persona tiene algo que yo no puedo describir, esa persona tiene la presencia de Dios. ¿Qué transformación ocurre cuando nuestra vida, esa puerta cerrada? Si estamos realmente buscando a Dios cada día, si lo buscamos en la mañana, si lo buscamos al alba, si lo buscamos al anochecer, ¿qué ocurre realmente en nosotros? ¿Qué pasa con toda nuestra religiosidad? Amados hermanos, desaparece. Todo ese peso de una religión impuesta o autoimpuesta sobre nosotros desaparece si buscamos realmente de corazón al Señor. Y poderle decirle al Señor, háblame por medio de tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo ministre mi vida por medio de tu palabra. Quiero que realmente esa palabra que penetra en mí provoque un cambio transformador y que las personas alrededor puedan sentir también ese cambio en mi vida.
Si queremos, amados hermanos, alumbrar día a día, es necesario que la presencia de Dios esté sobre cada uno de nosotros. Tercer desafío, alumbrando día a día necesito la presencia. ¿Y qué hago con la presencia de Dios en mi vida? Pues bueno, voy a anunciar las virtudes de Jesús. Voy a anunciar como tercer desafío las virtudes de Jesús. Propaguemos la luz como discípulos de Jesús. Ese es el desafío central de este texto, de este mensaje el día de hoy. Y la pregunta es, ¿qué nos detiene para empezar a propagar la luz? ¿Qué nos detiene? Pregúntese el día de ayer, ¿qué lo detuvo en su casa? Que no vino a evangelizar, que no vino al ayuno, ¿qué lo entretuvo? Una televisión, un compromiso en este mundo, qué sé yo, algo que lo haya atado, su cama, de repente lo tenía agarrado y amarrado ahí, no encontró los zapatos, que tenía un cerro de ropa que lavar, como que la ropa iba a desaparecer. Veamos qué dice la palabra en Colosenses 1:13. Para poder darle respuesta a esta pregunta, ¿qué nos detiene para empezar a propagar la luz? Dice la palabra del Señor, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Y está hablando ahí de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, y trasladado al reino de su amado Hijo. Por lo tanto, si ya no estamos en el mundo de las tinieblas y hemos sido trasladados al reino de el amado Hijo de Dios, ¿qué nos está impidiendo propagar la luz? ¿Qué nos impide? Si ya las ataduras han sido rotas, ya no hay esclavitud, ya no hay condenación, ya no hay muerte en nuestras vidas, ahora hay libertad, hay vida, somos un organismo dinámico que debe de ser participativo y debe de interrelacionarse todos los órganos para que como cuerpo de Cristo podamos propagar el evangelio del Señor. ¿Qué es lo que entonces nos está deteniendo? Si esta palabra es verdad en mi vida y yo he sido trasladado al reino de su amado Hijo, ¿qué me detiene propagar la luz? Hay un verbo en el hebreo que nos dice el versículo 60, levántate. El verbo levantarse en hebreo se traduce literalmente, levantarse con el propósito de tomar acciones concretas. Eso es levantarse al final del día. Usted y yo nos levantamos con el propósito de propagar la luz. Esa debe ser la acción concreta. La acción concreta, propaguemos la luz. Propaguemos la luz. Y eso es una acción conjugada en el día a día. Es decir, levantarme en medio de la oscuridad para decir, Cristo cambia la vida. Cristo transforma familias. Son palabras, son acciones profundas de una vida que transforma y también muestra el poder de Jesucristo que es real en toda persona. Es necesario entonces levantarse. Es necesario levantarse con ese deseo, con ese propósito de tomar todos los días nuestra propia vida para propagar la luz de Jesús. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 nos recuerda lo que somos ahora, lo que tú y yo somos ahora en Cristo Jesús. Mas vosotros sois linaje escogido, eres real sacerdocio, eres una nación santa, eres un pueblo adquirido por Dios. Somos adquiridos por Dios a un precio tan alto que es el que pagó Jesús en la cruz del Calvario. Su sangre preciosa nos redimió de todo pecado una vez y para siempre. Lo interesante de esta porción que el apóstol Pedro nos comparte, inspirado por el Espíritu Santo, es que hay algo más por lo cual hoy tú tienes esa condición. El para qué, el propósito tuyo en esta tierra es para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Anunciar a Jesús, amados hermanos, no se lo puede hacer con una vida encerrada y encarcelada como Marta en todos los quehaceres de este mundo, sino como María, sino como aquella mujer que estaba ansiosa por estar a los pies de Jesús. Qué necesario, amados hermanos, es que cuando tú estás a los pies de Jesús, tú haces lo que el Maestro dice y ya sé, discípulos. Si hablamos de propagar la luz, y hoy hay una verdad clara en nosotros, ¿qué impide entonces que propaguemos la luz? ¿Qué impide? Yo creo que el primer impedimento que tienes en tu vida para propagar la luz no es el diablo, eres tú. Tú mismo,
tu yo, tu concupiscencia, tu carne. Eres tú atándote, eres tú metiendo pretexto, eres tú renegando, eres tú siendo ingrato, eres tú mismo ahí amarrándote firme para que nadie te mueva de la banca. Así que aflójate de la banca, amado hermano, de la banca de tu vida, donde te sientes cómodo. Propagar la luz de Cristo es un espejo al cual tenemos que mirarnos. Necesitamos propagar la luz, porque muchas vidas están estancadas. Muchas vidas están estancadas en este lugar. Muchos están estancados y no pueden avanzar. Necesitamos propagar la luz porque muchos han perdido la pasión por las cosas de Dios. Si tengo un compromiso el sábado, el domingo ya no hay iglesia. Si tengo una actividad X, Y o Z de este mundo, no puedo ir a la iglesia. Si he sentido en mi corazón el día de hoy quedarme en casa, ya no puedo ir a la iglesia. Y comenzamos a meter tantos pretextos y la gente no se da cuenta que es un carbón que ya no está encendido, es un carbón gris, frío por las cosas de Dios. Necesitamos propagar la luz, amados hermanos, porque muchos esconden sus dones y talentos. Necesitamos propagar la luz porque muchas personas viven sin temor de Dios a nuestro alrededor y van derechito al infierno. Qué triste, qué triste. Ayer escuchaba a un pastor hablando, obviamente desde el punto de vista escatólogo, de lo que ocurriría en la semana 70 de Daniel, en esos 7 años, en donde aproximadamente, según lo que menciona Zacarías, 5.600.000 personas morirían. Morirían. Eso es triste. Pero eso sí, nos vamos de aquí en adelante. Pero en el presente, ¿cuántas personas siguen muriendo sin Cristo? Sin Cristo. De nada sirve que haya, obviamente, un historial de una persona que vive 80, 90 años y que ha sido esto, lo de acá, lo de allá, que pudo haber sido altruista, que era muy generoso, que era muy colaborativo, que era muy estudioso, que compartió para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y todo lo demás. Y si se murió sin Cristo, de nada sirvió. De nada sirve. Por eso necesitamos propagar la luz, porque el tiempo de la gracia se termina. Tenemos que propagar la luz en todo tiempo. Y es el mismo Señor el que nos recuerda en el Evangelio de Marcos una escena maravillosa que desafía y mueve todos los tuétanos de alguien que realmente está llamado a tener misericordia por el que no tiene al Señor en su vida. Y dice Marcos capítulo 2, versículo del 10 al 12 lo siguiente: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dice al paralítico. Un hombre paralítico que obviamente no podía caminar porque estaba en esa condición, pero sus amigos hicieron algo importante, dándoles un poquito el contexto. Dice, versículo 11: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Qué habían hecho los amigos? Bueno, si no podemos entrar por la puerta porque hay mucha gente, el maestro está ahí, realmente no nos van a dar oportunidad, busquemos otra entrada. ¿Qué les parece si entramos por el techo? Muchos dirán, bueno, ¿cómo bajamos acá por el techo? Claro que no era este tipo de edificación, eran mucho más bajas, tal vez más fácil para poder hacer semejante obra atrevida, pero que valía la pena. Entonces ellos cogieron y bajaron a su amigo paralítico por el techo. Qué hermoso mensaje de alguien que realmente da todo por alguien para que llegue a los pies de Cristo Jesús. ¿Usted qué está dispuesto a hacer? Tal vez ni siquiera está dispuesto a mandar un mensaje de texto, o un WhatsApp, o un mail, o una llamada telefónica. Aquí dice el versículo 12, después de lo que Jesús le dijo a esto al paralítico: entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Este paralítico fue llevado entonces a un lugar donde había la presencia de Dios, el Señor, el Dios encarnado, obrando, sanando, predicando, haciendo todo lo que Jesús hacía maravillosamente. Y Jesús le dice a él: levántate, levántate. Pero no solamente le dijo levántate, le dijo también: toma tu lecho
¿Y vete a dónde? ¿A dónde lo mandó? ¿Al estadio? ¿Lo mandó al cine? ¿A dónde lo mandó? ¿A hacer deporte? ¿Dónde lo mandó? ¿Alguien puede decir lo que está en el versículo, en la última parte del versículo 11? Y le dice, vete a dónde. Usted puede decirle, vete a tu casa. Dígalo conmigo. Y el Señor dijo, vete a tu casa. No lo mandó al estadio, no lo mandó al cine, no lo mandó a hacer deporte, no lo mandó al gym, al gimnasio, donde hoy en día es un nuevo templo, ¿no?, para los narcisistas. Imagínense todo lo que el Señor estaba hablando ahí. Vete a tu casa. ¿Qué hizo Él? Se levantó con propósito. Él se levantó con el propósito, con una acción firme de ir y hacer algo que se le había mandado. Tomando su lecho, salió delante de todos. Qué hermoso es saber de que Él se fue a su casa a propagar la luz. A propagar la luz. ¿Cuántos hogares están en oscuridad? ¿Cuántas familias están en oscuridad? Porque hay cristianos de nombre en esas casas y en esas familias. De nombre, nada más. Hay que poner en acción lo que el Señor nos ha mandado. ¿Y qué va a hacer usted en su casa a propagar la luz? Anunciar las virtudes de Jesús. ¿Quién es Jesús en su vida? Lo que ha hecho. Dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifican a vuestro Padre que está en los cielos. Pero si usted en su casa es un hijo de Satanás y en la iglesia un poco más un santo, imagínese ese contraste. Si usted es un cristiano, está para comenzar a alumbrar su Jerusalén, para que comience con lo más nuclear de su vida, con su hogar, para que el nombre de Cristo sea puesto en alto. Porque después de que usted salga de su casa, usted va a impactar también su barrio, va a impactar su trabajo, va a impactar la sociedad. Y si cada cristiano entendiera esta verdad, amados hermanos, estaríamos en otra realidad. Así que de esta manera, tú y yo podemos propagar la luz. Cuando estamos realmente irradiantes, nuestra vida toma la luz del Señor para que podamos glorificar su nombre, anunciando sus virtudes día a día. Tenemos que anunciar las virtudes de Jesús. Y esto es claro, no significa que haya ausencia de problemas en nuestras vidas mientras propagamos la luz. Puede ser que aún hayan muchos más problemas, pero sabemos, como dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicciones, en el mundo habrán obstáculos, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuántos están esperando un milagro en sus vidas? ¿Cuántos esperan ver un matrimonio restablecido, ver una sanidad en la vida de un familiar? ¿Cuántos están esperando mejorar la relación con sus hijos? ¿Cuántos están aspirando a tener un mejor lugar con su familia, en su hogar y en su casa? En medio de ello, este tercer desafío es para que tú y yo anunciemos las virtudes de Jesús. Finalmente, cuarto desafío, seguir la luz de Jesús. Seguir la luz de Jesús. Y esa luz de Jesús, amados hermanos, hay que seguirla cada día en nuestras vidas. Dice Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. ¿Qué más dice ahí? Por favor, que no alcanzo a leer bien. Creo que como 4 lenguas angelicales escuchamos ahorita, pero no importa. A ver, después de mundo, ¿qué dice? Que no alcanzo a divisar bien. Ahí nomás. ¿Usted qué dijo? El que me sigue. No andará en tinieblas. Y esa es la palabra del Señor. No está para nada adulterada. El Señor es claro, yo soy la luz del mundo, y ahí hay una hermosa pausa. Una pausa que te invita a ti a reflexionar que Jesús es la luz del mundo. Pero hay algo interesante de manera adicional, el que me sigue. El que me sigue, amados hermanos. Mucha gente seguidores de hombres. ¿Usted a cuántos hombres sigue en su vida? Mucha gente sigue pastores, muchos siguen actores, muchos siguen hombres de éxito. Muchos siguen a sus jefes. No sé, ¿a quién está siguiendo usted? Pero la palabra es clara, ahí no se trata de seguir a un hombre, ahí se trata de seguir a Jesús. Y la mejor manera, como desafío de lo que el Señor nos da para propagar la luz, es que hay que seguirlo a Él. Es a Él, la fuente, cada día con nuestras vidas. Porque de esa manera, tú y yo no andaremos en tinieblas,
sino que tendremos la luz de la vida. Y la luz de la vida es Jesús. Si queremos propagar la luz, necesitamos ser impactados con la luz de la presencia de Jesús, con la luz de su perdón, con la luz del cambio. Porque la palabra enseña que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados hace aproximadamente 2000 años. Toda la oscuridad de nuestro pecado fue puesto sobre sus espaldas. Pero Jesús no solo murió, sino que también resucitó al tercer día, se levantó y resplandece. Jesús resplandece sobre tu vida. Usted todos los días se levanta y lo primero que hace antes de poner el pie sobre ese piso, usted dice: Señor, yo quiero seguirte con toda mi vida. Quiero anhelar estar todos los días delante de tu presencia. Anhelamos estar en la casa del Señor en este día. Anhelamos estar en la presencia del Señor el día de mañana. Anhelamos de estar en la presencia del Señor el día martes y así sucesivamente. Porque hay gente que cambia las cosas y las quiere ver al revés. Y prefieren cambiar, estar en el mundo todos los días de su vida antes que estar un día en la presencia del Señor. Es necesario, amados hermanos, que busquemos la presencia del Señor en nuestras vidas. Y hoy todo esto está vivo. Todo está vivo. La palabra del Señor es viva y el mensaje que Isaías llevaba al pueblo es un mensaje, amados hermanos, que se puede ver que a través del tiempo ha venido transitando y llega a la iglesia en esta época en donde hay un símil frente a la realidad que experimentó Isaías en su momento versus lo que hoy tú y yo estamos experimentando. La necesidad del hombre sigue siendo la misma, almática. La necesidad de los siervos del Señor también está ahí en buscar su presencia para alumbrar día a día con nuestras vidas. 4 desafíos que el día de hoy son necesarios que meditemos en ellos. Yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esa luz que necesitamos en nosotros día a día para alumbrar también a más personas a nuestro alrededor, llevando el mensaje de salvación. La luz de la vida para cambiar la vida de las personas. La luz de Jesús para que las vidas de las personas sean transformadas. 4 desafíos en este día. ¿Usted con cuál se va a quedar? A usted no se lo ha puesto a escoger en este día, sino que cada uno de estos desafíos sea real. Sea real. 67 años que esta iglesia está por cumplir el 26 de septiembre de este año. 67 años de propagar la luz del Evangelio. Que podamos ser esos hombres y mujeres que Dios siga utilizando para que esta casa de oración siga propagando la luz de Cristo por muchos años más o hasta cuando el Señor venga por su iglesia. Así que levántate, iglesia. El día de hoy, levántate, iglesia. La Primera Iglesia Bautista de Guayaquil te invita a formar parte de nuestra comunidad digital. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales, donde encontrarás una variedad de contenido audiovisual, el cual será de gran impacto para tu vida espiritual. Y recuerda, en PIBG estás en casa.